relación a los inicios del acompañamiento terapéutico en Buenos Aires, en realidad en el momento en el que yo empiezo mi labor profesional, el acompañamiento terapéutico era algo que ya estaba empezando a instalarse, tenía cierto tiempo de recorrido, había un primero y único libro publicado en el mundo. Recién se estaba saliendo remolonamente de todo lo que había sido la devastación del campo de la salud mental durante la dictadura. Bueno, no había prácticamente ninguna instancia de capacitación, o muy poquitas, no había tampoco medios de difusión, ¿no? Como para que uno se entere tampoco demasiado. Y surge una invitación a organizar un curso de acompañamiento terapéutico en APDEVA, en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Entonces fue de algún modo empezar a elaborar algo sobre lo que no había prácticamente ningún material, ¿no? La sorpresa fue que cuando inauguramos ese curso, en APDEVA, fue sorprendente la cantidad de gente que se inscribió. Evidentemente había en ese momento, para decirlo en español, había un hambre de capacitación tremendo, porque no es que nosotros fuéramos en ese momento figuras representativas, ni referentes, ni nada de eso. Simplemente, eh, bueno, estábamos ahí ofreciendo algo sobre lo que no había, ¿no? Ese fue un poco el azaroso comienzo, ¿no? de mi recorrido en el campo del acompañamiento terapéutico, en el aspecto académico, ¿no? Especialmente. En cuanto a cómo definir la figura del acompañamiento terapéutico, parece que hay un equívoco ahí en cuanto a pensar una definición del acompañante terapéutico en términos del ser. Parece, y tomando cierta referencia en la que soy bastante ignorante, pero vengo teniendo alguna pequeñita aproximación, que es la referencia de Kusch, yo lo pensaría más que en relación al ser, en relación al estar, ¿no? Hay un estar, el estar del acompañante terapéutico, que en principio, bueno, es un estar que debe tener una modalidad amable, ¿no? Es un estar ¿para qué? Un estar para generar las condiciones para que algo de la subjetividad se pueda desplegar. Porque es ahí, a partir de que eso que estamos esperando que se despliegue, que es lo que al sujeto le hace problemas en sus relaciones con el otro, recién ahí, cuando eso que podríamos situar como la otra escena, ¿no? Eso que no aparece de entrada en la presentación que nos hace la familia de la situación o incluso los profesionales que están trabajando, ¿no? En realidad no sabemos con lo que estamos trabajando de entrada. Entonces hay un estar del acompañante terapéutico que, si se pone al servicio de que eso que está impidiendo el pronunciamiento del sujeto se pueda desplegar, entonces ahí tenemos una definición del acompañante terapéutico. Si buscamos esa definición por el lado del ser, lo único que vamos a encontrar van a ser calificativos que no se sostienen, funciones que es muy difícil definir y estigmatizaciones que rápidamente caen apenas ponemos en marcha un caso clínico. ¿Cómo vemos la formación de los acompañantes terapéuticos en la universidad? Esto es un tema de plena actualidad porque va muy vinculado a lo que se viene, que es la regulación legal
del acompañamiento terapéutico, los proyectos de ley, que, bueno, más tarde o más temprano van a terminar teniendo ocasión de ser, en este caso sí, ¿no? Y hay un pequeño problemita con eso porque la legislación, cosa con la que yo estoy de acuerdo, y de hecho en el primer proyecto de ley que presentamos con Federico Manson en la legislatura porteña, no sé si fue el primero en la Argentina, pero sí el primero en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, una de las primeras cuestiones que se planteó era cuál sería la figura académica que haría que alguien sea acreditado como acompañante terapéutico, ¿no? Entonces ahí surge la figura de la tecnicatura y la tecnicatura universitaria, ¿no? Especialmente. El tema es que para que se lleguen a desarrollar tecnicaturas universitarias en todo el país, eso va a llevar mucho tiempo. Creo que la Universidad Autónoma de Entre Ríos, yo diría que está en cierto sentido a la cabeza de eso en cuanto a la actualización de proyectos, a la actualización de los programas académicos y a la calidad, ¿no?, de la enseñanza que se brinda. Hay una heterogeneidad importante, es en realidad en pocos lugares que hay una oferta de formación universitaria en acompañamiento terapéutico. Vamos a ver qué sucede, porque si cuando se promulgue la ley se va a exigir que todos los acompañantes tengan una tecnicatura, bueno, ahí va a ser interesante. Yo estoy esperando a ver qué es lo que pasa cuando se ponga en juego todo eso. En cuanto a la inserción del acompañamiento terapéutico en el sistema de salud mental en Argentina, esto también tiene una complejidad importante porque el ámbito de la salud mental en la Argentina es muy complejo. Hay, podríamos decir, un fuerte desarrollo del ámbito público, pero que está en permanente tensión. Depende también el color de los gobiernos de turno en cada jurisdicción, ¿no? Esto no es algo que pase solamente en Argentina. En cuanto al acompañamiento terapéutico propiamente, me parece que de todos modos, más allá de esa heterogeneidad, se van produciendo experiencias que pasan a ser referencias, ¿no? No es lo mismo cuando uno tiene que empezar de cero sin tener ninguna referencia de lo que hay que hacer o de lo que se puede hacer o por dónde o cómo. Otra cosa es cuando se empiezan a producir experiencias que funcionan muy bien, por ejemplo, que empiezan a llevar el recurso del acompañamiento terapéutico a áreas insospechadas, ¿no? Creo que va a ser muy importante la promulgación de la ley. Es importante que la ley que se promulgue tenga consenso entre los acompañantes terapéuticos. Esto a veces requiere que se demore un poquitito más, pero que esa ley, en el momento que salga, no signifique un dolor de cabeza, como ha sucedido en algunas jurisdicciones en donde el apuro por sacar una ley llevó a que haya muchos conflictos, incluso a nivel judicial, ¿no? Porque eso llevó a que las obras sociales aprovechen a veces algún apartado, alguna cuestión para cancelar prestaciones, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido a mí no me preocupa tanto que se demore lo que tenga que demorar la ley, pero que en el momento que se promulgue, que sea la mejor ley que podamos tener. La promulgación de una ley de por sí no trae cambios en algunos sentidos,
Por ejemplo, uno puede ver cómo colegas del campo de la salud mental, psicólogos, musicoterapeutas, incluso los médicos, ¿no? También se encuentran, especialmente en el ámbito público, insisto, depende del distrito, ¿no? Pero es algo general, las condiciones de trabajo no son el paraíso tampoco. Entonces, creo que es un punto muy importante el de la promulgación de una ley, pero después a la ley hay que darle contenido, y hay que darle contenido trabajando, hay que darle contenido sosteniendo nuestra formación, nuestra práctica profesional, y también, en cierto sentido, sosteniendo una posición ética que atraviesa tanto la clínica como lo que tiene que ver con la interlocución con las instituciones, ¿no? Hay en un doble sentido cierta posición ética que parece que es necesario sostener. En ese sentido, creo que más allá de que hay en este momento cierta puesta en cuestión de las instituciones que se fueron creando en torno del acompañamiento terapéutico y bueno, ahí hay una reformulación del lazo social. Parece que en ese sentido va a ser necesario que los acompañantes terapéuticos puedan asociarse, puedan trabajar en forma conjunta, puedan asociarse también o puedan vincularse, ¿no? Del modo que mejor se nos ocurra, incluso con la comunidad internacional, porque, bueno, eso también es lo que jerarquiza una profesión, eso también es lo que le da más valor en el momento de sostener cualquier opinión o cualquier discusión, o lo que haya que sostener en la interlocución tanto con las instituciones públicas como privadas, ¿no? Eso no se puede esperar de la promulgación de una ley.